¿Y tú le tienes miedo a la muerte? No, porque me vuelvo un ángel. Pero no quiero perder a nadie de mi familia. No, no le tengo miedo a la muerte porque no siento la muerte cerca de mí. No le tengo miedo a la muerte, llegar a esa etapa significa libertad y que ya se vivió la vida a plenitud. Sí, le tengo miedo a la muerte porque tengo muchas cosas pendientes y no quiero morirme todavía sin dejarlas finalizadas. No le tengo miedo a la muerte porque todas las noches me reconcilio con ella y solamente Dios permite si vuelvo a despertar o me quedo dormido, porque así es la vida. La muerte es algo natural. Somos los únicos seres vivos conscientes de que este momento llegará, inundándonos de miedo e incertidumbre en vistas al futuro. Pero esto no fue siempre así. El miedo y la incertidumbre se convirtieron en una práctica social que atañe la modernidad. El final de la vida de una persona no siempre estuvo vista como una tragedia llena de dolor, sino que en el mundo prehispánico la vida no acaba con la muerte. En aquel pasado colombiano, la muerte trajo consigo las ceremonias de despedida, y los fallecidos se convertían en ancestros que acompañaban a los miembros de la comunidad en la cotidianidad. Aquellos ancestros, miembros de la familia que habían fallecido, se interesaban por los asuntos del mundo y poseían una habilidad de influir en la suerte de los vivos. El tiempo es un componente fundamental de la vida. Evocar el pasado ha permitido que nuestra historia no permanezca en el olvido. Por ello, la muerte es sinónimo de historia, y su recuerdo hace que el tiempo permanezca sin olvido. La vida y la muerte son dos palabras que evocan un montón de sentimientos en nosotros. Lo cierto es que los ritos hacen que este renacer cobre vida a través de la misma muerte. La muerte, en este caso poco silenciosa, recorre mundos lúgubres y en ocasiones se ve reflejado por estados de pánico. Un pánico colectivo que está regido por el misterio y la incógnita misteriosa de lo que vendrá. Colombia, un país diverso rodeado por el miedo. La violencia y la guerra es muestra de un territorio lleno de cuerpos que se inhumaron en pequeñas fosas para una sola persona o en grandes sepulcros que incluyeron grandes individuos rodeados por tumbas sencillas y algunas veces monumentales. Muchas veces, cuando pensamos en los lugares donde se alojaban los cuerpos, solo referenciamos eso, los cuerpos en la tierra. Pero esto va más allá, puesto que los sarcófagos iban acompañados de pertenencias que expresaban el estatus social o el oficio del fallecido. Vivir en tierra, ser sepultado una sola vez en un para siempre. O de igual manera, cuando los restos óseos son desenterrados para ser depositados en unas urnas fúnebres. Los entierros se han visto marcados según la clase social y el destino de su fallecimiento. Además, iban acompañados de ofrendas con lo más indispensable que había sido para ellos en vida, algo que no cambia en la actualidad. Morir, ver el más allá y entender sus representaciones es evocar aquellos tiempos en los que cuando un integrante del grupo moría era envuelto en una mortaja, su boca se llenaba de maíz molido y cuentas de yadé. Al principio nos puede sonar un poco absurdo, pero todo tenía una razón de ser, muy simbólica de hecho. Aquellas monedas que se depositaban en su boca eran la representación para que tuvieran que comer en otra vida. Aunque a las personas de bajos recursos se les sepultaba debajo de los pisos de sus casas. En la tumba colocaban figuras hechas de barro o de piedras con los objetos que mostraban su profesión o el animal que los representaba. Pero ahora, la muerte se ha convertido en el aliado de la tristeza y del dolor. La explotación de los medios y los temores humanos han sido las principales fuentes de poder para el desarrollo y el mantenimiento de los sistemas de dominación. La muerte es más universal que la vida. Tan solo los humanos modernos la vemos como un problema y somos los únicos que sabemos que vamos a morir e intentamos protegernos de ese peligro. La muerte nos infunde miedo hasta tal punto que ya no nos atrevemos a llamarla por su nombre. Pero, ¿por qué? Según Norbert Elias, la agresividad es una señal comunicativa por la que un individuo da a conocer al entorno que ha experimentado un dolor físico o social inaceptable. Por ello, a partir de los contextos donde crecemos, depende nuestra interpretación de la muerte.
Lastimosamente, en ciertos territorios es más fácil tenerle miedo a la muerte por los recuerdos y testimonios de las personas. El temor no es morir, es el cómo. Pareciera que la muerte fue un mecanismo externo de poder y represión de unos sobre otros, que impone el Estado, grupos armados, entre otros, basándose en doctrinas y creencias colectivas imperiosas, que otorgan desde un ambiente cultural dominante la normalización de aquella conducta violenta e invisible ante los ojos de la sociedad colombiana. La muerte es sinónimo de historia y su recuerdo hace que el tiempo permanezca sin olvido. La familia Portela León estará descansando el día que me entreguen el cuerpo de mi hermana con la verdad verdadera, no con la verdad que le conviene al Estado ni a los militares. El papel de la mujer en la guerra ha sido fundamental, puesto que de ella surgen las narrativas desde el dolor y la esperanza. Las madres, hijas y hermanas que luchan por encontrar la verdad sobre el paradero de sus seres queridos es una ejemplificación perfecta de que la muerte debe ser la esencia del recuerdo. Por ello, actualmente el arte es un método de liberación, de resistencia y sobre todo de memoria colectiva. El tejer es un acto que se resiste al olvido. Al tejer y narrar la memoria, esta perdura en el colectivo social. Al tejer se plasman los pensamientos, las tristezas y se exorciza el dolor. Al enhebrar cada hilo se logra olvidar el mundo, se hace una terapia. El ser humano tiene el don de contar historias y mientras lo hace, se hilan sucesos del pasado, se teje la narrativa y se visibiliza la memoria. Así se crea la colectividad. El tejido se manifiesta como una denuncia a los horrores vividos en la guerra y cuál es el impacto que tienen estas creaciones dentro de la población colombiana, que no se ha visto inmersa en el conflicto. ¿Cómo vamos a morir? No lo sabemos, es un misterio. Pero somos testigos de cómo nos matan. Ahí están los actores. Hermosos, hermosos. Hijo de la pelona. Hijo de la pelona. Hijo de José Alfredo. Y será que llega un punto que ya se complica. Toca que el 8 porque
Sofi, no grites. Oiga, yo no sé qué hice mi celular. Se murió, no está ni parpadeando. Y Sofía está hueca, está Ay, no, macho.